¿Qué pasa, apañados? Mirad, aquí tenemos este palé de madera súper blanda y vamos a utilizar tres métodos para intentar sacar las tablas. Este que es el de la pata de cabra con la maceta, este que es una mini sierra de sable a batería y un tercero que es este que es el de una sierra de sable grande que también va a batería. Así que vamos a ello. El primero que vamos a utilizar, el de la pata de cabra. Que no tenéis pata de cabra, pues podéis utilizar, por ejemplo, este lado, que es como si fuera un cortafrío. Y ya está. Entonces es tan sencillo como meterle golpe, hacer palanca y sacar. Como podéis comprobar, estoy teniendo bastantes problemas para poder intentar sacar la tabla sin reventarla. Luego, cuando la consiga sacar, os explicaré el porqué de ello. Bueno, aquí tenéis la causa de ello. Estos pedazos de clavos, que si veis tiene como una espiral y eso hace que se quede como enroscado y cueste la vida sacarlo. Esto, al ser una madera muy blanda, cuando tú intentas hacer palanca, pues la madera antes se parte que sale. Si os fijáis, aquí ya está un trozo que está rota y esta en la que el clavo está prácticamente a mitad de tabla. Ese sería uno de los inconvenientes que tiene la pata de cabra. Vamos con el segundo método. Vamos a utilizar esta mini sierra de sable que va a batería y lo que utiliza es una sierra de caladora normal que se usan para hierro. Entonces no tiene más misterio. Pros que tiene esta maquinita, pues que te corta el clavo fácilmente. Contra, es una máquina con poca potencia, con lo cual necesitamos echarle una mano para que pueda llegar al clavo. ¿Manera de hacerlo? Pues nada, con la pata de cabra o con un cortafrío o con lo que sea, le damos, separamos un poquito la madera, lo justo para que quepa la hoja y ya estaría. Otro de los inconvenientes que tiene esta sierra es que al ser muy cortita, en los palés que hay mucha tabla junta, no llega bien para cortar. Cuando son, por ejemplo, que son palés que tienen 3 tablas. En este caso, como veis, solo tiene 2 que atraviesan. Y ahí tenemos problemas para llegar. Bueno, y ahora vamos con el último método, que es la sierra de sable tal cual. Esta lo mismo, tiene su sierra, esta sería para hierro y tan sencillo como nada, quitamos, esto es perdón, para profundizar, por si queremos profundizar más o menos con la cuchilla, tope de profundidad, giramos, ponemos la cuchilla y ya está. Ahora le pondríamos la batería y a funcionar. Al ser una máquina con mucha potencia, pues no hace falta hacerle un camino ni nada, ella sola se hace el camino, y si no, ahora veréis. Este sería un pro de la máquina.
Y aquí vais a ver un inconveniente de la máquina. No se aprecia bien, pero bueno, me está costando la vida cortar la tabla. Luego, cuando haga el repaso de cada uno de los métodos, veréis el porqué. Y por último, pues como lo que hacemos es cortar clavos, pues aquí tan sencillo como coger y con un punzón y un alicate quitarlo. Bien, llegó la hora de hacer el repaso. Aquí tenemos la traviesa. Como veis, que hemos utilizado con la pata de cabra, pues la traviesa la hemos hecho mierda. Sí, hemos sacado los clavos, eso sí, pero está bastante perjudicada. Sin embargo, en las que hemos utilizado la sierra, pues la traviesa está perfecta. Solo hay que ir con cuidado cuando queramos cortarla, de saber dónde está el clavo. Bueno, aquí tenemos las partes de la sierra esta, para que la podáis ver con más detalle. Hemos quitado ahora la batería, pesa poco, y así podréis verla con más detalle. ¿Ves? Esta es la sierra en concreto que usamos para ella. La madera, la que hemos cortado al principio, que estaba cortada en pispas, pues veis, está perfecta en un lado y en el otro. Y ahora os voy a enseñar la madera que me ha costado la vida cortarla, el porqué. Si no ponemos bien la sierra, al tener tanta potencia, pues arrambla con todo. Entonces corta madera, clavo y lo que pilles. Entonces hay que tener cuidado a la hora de encararla. Si la encaras bien, pues entonces no hay problema. Ahora vamos a ver cómo ha quedado la de la mini sierra de sable. Os voy a enseñar también con más detalle, pues eso, cómo es la sierra y... O sea, cómo es la mini sierra y cómo es la sierra que utiliza, ¿veis? Es la de una caladora normal para cortar hierro. Y aquí los pros y las contras, pues es como os he dicho antes. Pros es que cortas el clavo fácilmente, la tabla se te queda limpia. Y contra es que es una máquina con poca potencia, y entonces necesitamos ayudarnos con elementos. Y por último tenemos lo que sería la pata de cabra, que como veis pues la ha hecho polvo. Antes ha atravesado la cabeza de clavo la madera que salir y pues se ha roto. Es el inconveniente que tiene con los palés de madera blanca. Con los de madera dura no ocurre tanto. En fin, espero que os haya gustado. ¡Chao, chao!